grupos etarios. Como su nombre dice, meningitis, que es la inflamación de la meninge, lo que recubre el cerebro y la columna vertebral. Lo mismo, en su tabla de infecciones respiratorias, si quieren, ahí abajito pónganle meningitis bacteriana aguda. El agente etiológico es Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Ese es el agente más frecuente. Streptococcus pneumoniae. Para neumonía típica, para otitis, ¿no? Media, no la externa, por si acaso, ¿no? Tiene otra etiología. Streptococcus pneumoniae en la mayor parte de las veces continúa. Lo mismo pasa en meningitis, ¿ok? Streptococcus pneumoniae. Y en su resumen de meningitis, tienen que ser por grupos etarios, ¿ok? Van a poner neonatos, lo que está en Harrison, neonatos, creo que luego está adultos, ¿no? Luego está adulto mayor, ¿ok? Las etiologías cambian y el tratamiento, ¿no? Y al lado el tratamiento, listo. Suficiente, su resumen de una plana para el examen de la RESI. Siempre es importante saber las cosas básicas y poco a poco, ya en tu tercera leída, cuarto repaso, vas a ir añadiendo. Va a llegar en algún momento que te vas a frustrar, decir tantos porcentajes, etcétera. Tranquilo, normal eso. Si te preocupas de saber tantos datos que no puedes aprender, porque estás aprendiendo, ¿no? Porque realmente. La patogénesis, ¿cómo llega esta bacteria a la meninge? Puede ser por extensión directa, continua o mediante traumatismos. ¿Cómo llega el paciente? En infectología la mayor parte es importante la fiebre. Llega con fiebre, con cefalea, y este es el dato importante. Rigidez de nuca. Esto es el dato que nos va a ayudar. Porque fiebre y cefalea puede ser muchas cosas. Un resfriado te puede dar, ¿no? Aquí el dato clave es la rigidez de nuca. Rigidez de nuca. El examen físico, lo que hemos aprendido en pregrado, ¿no? Los profesores de semio nos enseñan a hacer cómo es el Brunziski, el Kerning. Ahorita les voy a pasar un video ahí para que lo puedan repasar, ¿no? Irritación meninge. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si el paciente solo tiene fiebre, tiene cefalea y tiene rigidez de nuca, le vamos a poner acá, rigidez de nuca, y no tiene, miren, lo voy a poner en grande, no tiene datos de hipertensión intracraneal, hacemos la punción lumbar. ¿Ok? Y es fácil. Tenemos internitos ahí que ya están haciendo su punción lumbar. Perfecto, ¿no? Ustedes de Aro 1 igual, cuanto más procedimientos hagan, mejor para ustedes. Por eso es importante estudiar, repasar 2 horas, 4 horas, ¿no? Y luego ya te distraerás, ¿no? Repasar para que saques buena nota y te vayas a un buen hospital, uno de tercer nivel, ¿no? Y que vayas a un buen centro porque hay muchos pacientes que se tienen, ¿no? Ni qué decir, en el seguro, nos faltan manos, pero cuando uno va al exterior, no, pues ahí faltan pacientes, se pelean por pacientes. Y en otros hospitales acá en Bolivia también se pelean por pacientes. Pero cuando van a un centro lleno, van a hacer mucha mano y ahí van a hacer las punciones lumbares. No necesitamos ser neurólogos para esto. ¿Ok? Entonces, la punción lumbar. Pero si el paciente tiene datos de hipertensión endocraniana clínicamente, tiene anisocoria, está focalizando, datos, está la presión muy alta, etcétera, tenemos que hacer tomografía, ¿ok? Una tomografía específicamente para ver si tenemos datos indirectos de hipertensión intracraneana, ¿ok? Primer dato. Aquí, lo que le va a salvar al paciente es el tratamiento, ya sea antiviral o antibacteriano. Eso es lo más importante. ¿Y cuál es el tratamiento empírico? Es ceftriaxona más vancomicina. Eso es lo que soltamos. Pero es que, doctor, me parece que fuera una encefalitis porque tiene más compromiso frontal. Ok, doctor. Aciclovir a dosis altas.
¿Por qué la encefalitis? ¿Por qué? Porque es herpes de la primera causa. Ok, perfecto, de acuerdo. Tomamos la muestra, la punción lumbar, administramos antibióticos. Y acá, una de las pocas patologías que se añade corticoide, dexametasona, ¿ok? Porque se ha demostrado que tienen menos secuelas, viven más. Entonces, esto, ¿no? Se fracciona vancomicina, ahí, esto en la práctica diaria, ¿no? Lo que uno ve. Obviamente el infectólogo comenzará a afinar dichos manejos. Complicación, hidrocefalia, absceso cerebral, trombosis venosa cerebral, infarto cerebral, daño neurológico permanente. Miren, esto es lo malo, pues, que los pacientes se quedan secuelados. He visto pacientes de 18 años, 20 años, 25, 40 años. ¿Y saben qué es lo más terrible? La tuberculosis meningia. Es frecuente, frecuente en nuestro medio. Pronóstico, la meningitis viral. ¿No? La vacunación, esto es importante para pediatría, ¿no? Esto nos va a ayudar a evitar. ¿Se acuerdan del caso que les comentaba? No me acuerdo en qué seguro. Los padres de familia eh, identificaron que un niño estaba en terapia intensiva pediátrica porque tenía una meningitis. Las meningitis por estreptococo neumonía es una complicación de una neumonía, puede ser una faringoamigdalitis u otras, ¿no? Por eso la prevención con la vacuna es clave. Hay muchos, no muchos, hay algunos papás que no les vacunan a sus hijos, no sé por qué, pues son cuestiones personales, ¿no? Luego otros casos más graves, por ejemplo, en pacientes con VIH, en pacientes que reciben trasplantes homólogos de médula ósea, heterólogos, que reciben quimios, etcétera, pueden complicarse con meningitis por hongos. Entonces, para el examen, ¿cuál es el hongo más frecuente? Cryptococcus neoformans. En nuestro medio es frecuente la tuberculosis meningia. Frecuente, frecuente, frecuente. Entonces, tomarlo en cuenta. Y los estudios de imagen siempre se pide, miren acá lo que dice. La tomografía computarizada o resonancia cerebral pueden ser necesarias antes de la punción lumbar en pacientes con signos de hipertensión intracraneal o focalización neurológica. Clave, lo que les acabo de comentar. Entonces, ¿qué es la meningitis? Inflamación de las meninges. Y en anatomía ustedes han repasado, ¿no? Que está el cerebro, que tenemos las membranas, los espacios, ¿no? Que estas membranas se van a encargar de poderlo ver un poco más, no tan rígido el cerebro para que se pueda acomodar y por el espacio subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo, que los plexos coroideos, que los corpúsculos de Pacchioni se encargan de sintetizar el líquido cefalorraquídeo, lubricar, etcétera. Entonces, una persona cuando está infectada esta meninges, lo primero que puede tener el paciente es disminución del estado de conciencia. Algunos pueden focalizar y otros pueden tener datos de hipertensión intracraneal. Un dato simple, por ejemplo, es la anisocoria. Anisocoria. Pupila dilatada y otra pupila miótica. Esto, doctores, es dato de hipertensión endocraniana. Es decir, no, doctor, este paciente clínicamente tiene anisocoria, es un dato indirecto de tiene hipertensión endocranial. Hay que hacerle una tomografía antes de realizar la punción lumbar. Perfecto. Entonces, esta reacción inflamatoria va a llegar al espacio subaracnoideo, al parénquima cerebral, a la meninges, ¿no? Entonces, nosotros vemos acá el cerebro, ¿no? Tenemos acá el espacio subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos un seno sagital superior, la dura madre, la pía madre, y aquí tenemos el cerebro, ¿no? Entonces acá es lo que llega la bacteria, ¿no? Y va a generar todo lo que es la inflamación dentro de ese espacio. Y esto es lo que tienen que recordar para el examen. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente para la meningitis? Streptococcus pneumoniae. Listo. Suficiente.
De los otros, ¿qué tienen que recordar? La Neisseria meningitidis, esto se da en asilos, en guarderías y como este caso que nos comentó el doctor Nom, que en la Academia de Policías puede ser, no recuerdo exactamente cuál era el agente teológico, pero pudiéramos sospechar, ¿no ve? Porque ahí hay personas involucradas, o sea, es decir, hay conjunto de personas, ¿no? Y esto se puede dar. Entonces, lo mismo pasa en las escuelas, ¿no ve? Entonces, los tienen que cerrar, etcétera. Clínicamente, ¿cómo diferencio del estrepto de la Neisseria? Que la Neisseria hace un rash, que voy a poner acá en asilo, el guardería, y este paciente tiene, le estoy dando los tips, ¿no? Los tips, ese es el objetivo, los tips. Tiene un rash cutáneo. El estreptococo no genera eso, ¿no? Luego la listeria monocitogenes, hemófilos influenza de tipo menos del 10%, y esto, miren, epidemia recurrente de meningitis cada 8 a 12 años. ¿Por quién es dada? ¿Por quién es generada la epidemia? Por Neisseria meningitidis. Entonces acá vamos a tener un poquito más bioquímicos, lo que hace el Streptococcus pneumoniae por otros mediadores como los lípidos, los receptores TOL tipo 1, tipo 2. El macrófago va a reconocer, además de otros receptores, el MRP14, los TOL4 y otros, van a hacer que se activen las caspasas 1, factor nuclear kappa, van a sintetizar la interleucina beta, van a hacer la expresión de los quimiorreceptores CKL1, 2 y 5, los complementos 5A, y va a hacer que atraigan más polimorfonucleares. Y esto pasa dentro del líquido cefalorraquídeo. Y al final va a hacer que produzca todo el proceso de inflamación. La Neisseria meningitidis lo que va a hacer es comenzar por otras vías, ¿no es cierto? Al final va a seguir activando los quimiorreceptores todo el proceso de la inflamación. Entonces, ¿cuál es la etiología más frecuente? Streptococcus pneumoniae. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Diabético, alcohólico. Miren esto. Neumonía por neumococos. Yo asumo, cuando he escuchado ese reporte, no me acuerdo si era del colegio, no, creo que no sé si habló el pediatra infectólogo, ¿no? Comentó que las neumonías, ¿por quién es más frecuente? Por Streptococcus pneumoniae. Y la neumonía por esto se puede complicar con una meningitis. Por eso no es necesario, o bueno, no era necesario cerrar la escuela, ¿ok? Si fuera sido por Neisseria, otra cosa hubiera sido la historia, ¿no? En ese caso sí. Entonces, en estos casos no. Pacientes con esplenectomías, hipogamaglobulinemias, deficiencia de complemento, traumatismo cronioencefálico pueden generar. La incidencia por meningitis, por Neisseria meningitidis ha disminuido, ¿no? Por las vacunas que se están realizando. Y la recomendación de la CIP es que los adolescentes de 16 a 23 años puedan recibir la vacuna meningocócica del serogrupo B. Ahora, también existen otras causas, ¿ya? Esto no sé qué tan importante sea para el examen, pero lo vamos a repetir, ¿ok? Está, por ejemplo, por bacterias, por bacillus gram negativos, ¿no? En enfermedades, alcohólicos, etcétera. Meningitis por complicación de endocarditis, es frecuente, ¿no? Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, otros. Streptococo del grupo B o Streptococo agalactiae, esto se han identificado en personas más de 50 años. La listeria monocitogenes es frecuente en los neonatos menos de mes de primer vida o personas más de 60 años. Y esto hace que añadamos otro antibiótico, porque recuerdan, ¿qué damos nosotros en una meningitis? Ceftriaxona, ¿verdad? La dosis normal es 1 gramo cada 12 horas, pero para que penetre el sistema nervioso central aumentamos la dosis, 2 gramos IV cada 12 horas, dosis meningia, que llamamos, ¿no? Banco, ¿no? Vancomicina, gram positivos, 3 aciclovir, ¿ok? 4 dexametasona, corticoide.
dexametasona. Si a los pacientes más de 60 años quiero cubrir Listeria monocitogenes, ¿qué antibiótico añado? Ampicilina. Eso, muy bien, doctor. AMPI. ¿Ok? Ahora, en pacientes, por ejemplo, un paciente, digamos, viene con un hematoma epidural subdural, ¿no? Se cayó ahorita por la entrada universitaria, un señor se hace un traumatismo craneoencefálico y de repente en la tomografía tiene un hematoma subdural, ¿ok? Entra a quirófano, ¿no? Los neurocirujanos entran, extraen, etcétera, etcétera, y de repente a los 3 días está con meningitis el paciente. ¿Qué vamos a sospechar acá? Streptococo, pneumoniae, listeria, pseudomona. ¿Qué vamos a sospechar? Por fracturas, doctor. Fractura abierta, estreptococo. Es, Ceftriaxona. eso, muy bien, doctores. Es un Staphylococcus aureus, ¿ok? Tras intervenciones neuroquirúrgicas, la agente etiológico es Staphylococcus aureus, ¿ok? Se puede armar un caso clínico, ¿no? Ahorita para el simulacro. La fisiopatología. Primero colonizan. ¿Dónde? La nasofaringe. La nasofaringe. No me acuerdo, había algunos colegas, decían que es malo tocarse la nariz con los dedos. ¿Por qué? Porque con nuestras manos tocamos todo, ¿no ves? Estamos ahí en el volante, en el auto, estamos yendo a jugar fútbol, al gimnasio, ¿no? Nuestras manos, ¿no? Y ahí están colonizadas muchas bacterias. Nos tocamos la nariz y ya hemos colonizado nuestra nariz. Si un paciente tiene diabetes, tiene factores de riesgo, de ahí, de la nasofaringe, van al sistema nervioso central. Por eso es que los tatuajes, por ejemplo, en el triángulo de la muerte, ¿no? Que eso aprenden bien los que hacen tatuajes, se puede complicar el sistema nervioso central. Entonces, la nasofaringe de la nariz pasa al espacio intravascular, llega a los plexos coroideos, llega al líquido cefalorraquídeo y ¡zas! Meningitis, encefalitis. Yo he visto morir de 22 años con encefalitis. Entonces, uno se pregunta y dice, no, pero ¿por qué este señor, 22 años, no tiene factores de riesgo, nada? Que había tenido un tatuaje, se había perforado ahí ¿cómo se dice? La narina, piercing, se ha hecho un piercing, 22 años, estudiante de la ¿no? De una universidad privada, ¿no? Se ha hecho un piercing, no sé, pues no se debió infectar, algo ha pasado, ¿no? Luego hizo una encefalitis, meningitis, se murió en 22 años. Pues eso con relación, ¿no? Así para llamarles un poco su atención. La fisiopatología lo comentamos. El primer paso entonces es la reacción inflamatoria. Cuadro clínico, la triada, ¿no? Fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Eso nadie puede olvidarse. ¿Todos los pacientes vienen así? No, 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 esto no, no necesariamente. Algunos pueden venir con convulsiones, otros con focalización, pero esto, 80% pueden llegar a presentarse. Otras manifestaciones frecuentes, náuseas y vómitos, fotofobia y los datos de irritación meningia, ¿no? Tenemos el signo de Brunskiski y el signo de Kernin. ¿Cuál es la diferencia, doctores, entre Kernin y Brunskiski? Les voy a, mientras tanto, buscaré en YouTube, debe haber fija, para enviarles. ¿Cuál es la diferencia entre Brunskiski y Kernin? Brunzinski, doctor, cuando se hace una flexión a nivel de la nuca, esta va a flexionar el abdomen o el muslo en el abdomen. Y la de kerning es cuando elevas, ¿no? Estás elevando cualquier pierna a 90 grados y esta va a sentir dolor y va a ser una forma de una C, ¿no? Lo que me acuerdo. Eso, muy bien, excelente. Entonces, básicamente el signo de Brunskiski, nosotros hacemos que flexione la cabeza y cuello. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que haga una flexión de la rodilla, ¿no? O por lo menos que eleve la rodilla, ¿no? Ahí tenemos el signo de Brunskiski. El de Kernin es al revés. Nosotros flexionamos
¿no? Elevamos, flexionamos la extremidad inferior y lo que vamos a hacer es que la cabeza de manera involuntaria pueda flexionar. Esto nos va a traducir que el paciente pueda tener irritación meningia. Y obviamente los pacientes pueden o no tener. El paciente, ya les comentaba, puede llegar asintomático con leve irritación meningia, incluso puede llegar a un estado de coma. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Y dice, a ver, vamos a ver paciente de neuro. Ok, vamos a ver. ¿Cómo clínicamente puedo diferenciar si es una tuberculosis, digo, una meningitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae versus una meningitis por Mycobacterium? Difícil, ¿no? Un poquito que he podido diferenciar es que los pacientes que llegan más jodidos, o sea, que están en coma, así con estado con Glasgow de 6, 4, tienen tuberculosis y aparte también desnutridos, flaquitos, ¿no? A comparación de una encefalitis por herpes a una meningitis bacteriana, ¿no? Y esto de Brunski's-Kerning, la verdad es que no es frecuente, ¿no? No se ve frecuente. Probablemente en algunas etapas de la historia natural de la enfermedad, pues se ve. Entonces, el paciente puede llegar con convulsiones, puede llegar con datos de hipertensión endocraniana y lo que les comentaba, ¿no? La anisocoria es un dato indirecto de hipertensión endocraniana. El edema de papila, ¿no? Pero pues no siempre lo tenemos un fondo de ojo, ¿no? Lo ideal es tenerlo y ver, ¿no? Un edema de papila. Y obviamente para esto se necesitan pupilas dilatadas para comenzar a ver. Puede haber posturas de descerebración, de decorticación y el reflejo de Cushing. ¿Qué es el reflejo de Cushing? Es una alteración por hipertensión endocraneana, que lo vamos a profundizar en traumatismo craneoencefálico con el cirujano. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? La meningocosemia. ¿Se acuerdan? Acá cuando vimos la etiología. Ay, perdón. Neisseria Acá. meningitis, ¿no? Exacto. Estreptococcus pneumoniae tranquis, ¿no? La Neisseria meningitidis, les había comentado que hace un rash, ¿ve? Que hace un rash, que está en asilos, guarderías, colegios. ¿Y qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría? Dice que la meningocosemia, la Neisseria meningitidis, genera máculas eritematosas. Miren este paciente. Máculas eritematosas difusas que se asemejan a un exantema viral de pediatría. Pueden tener petequias. ¿Dónde aparecen? En el tórax. ¿Ok? Entonces, eso es clínicamente, ¿no? Para el examen de la red y ver qué meningitis se acompaña con máculas eritematosas, con petequias, la Neisseria meningitis. ¿Ok? Listo. Con eso estamos listos para el examen. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Clínica, ¿no? Fiebre, rigidez de nuca, cefalea, más tomografía si tiene datos de hipertensión endocraneana. No necesita, ¿no? Si no hay datos de hipertensión endocraneal, no necesita tomografía. Y más la punción lumbar. ¿Por qué necesitamos la punción lumbar? Necesitamos evaluar el líquido cefalorraquídeo y eso tiene que estar en su resumen. ¿Cuándo vamos a sospechar que es bacteriana? Tenemos que diferenciar de viral, bacteriana y tuberculosa. ¿Ok? Principalmente bacteriana. Presión de apertura, más de 180 milímetros de agua, ¿no? Esto hay un aparatito, ¿no? Para medir cuando se introduce la aguja entre el segundo y tercer espacio intervertebral, se mide, ¿no? Hay un medidor de presión. Número de leucocitos, de 10 a 10.000, predominio de neutrófilos. Eritrocitos ausente, concentración de glucosa menos de 40. Relación entre el líquido cefalorraquídeo, glucosa sérica, o sea, azúcar del líquido cefalorraquídeo versus glucosa sérica menos de 0.4. Proteínas, más de 45 miligramos de cilitro. Tinción gram positiva más del 60% y cultivo. ¿Ok? Entonces acá lo que nos ayuda, digamos, ya tomamos la muestra, ¿no? El R1, tu R1, ya tomó la muestra. ¿Qué vamos a mandar al laboratorio? Vamos a mandar un citoquímico. Esto nos va a dar, estos datos nos va a dar el citoquímico. Vamos a mandar
a PCR, ¿no? Para gérmenes comunes para virus viral. PCR, o como GeneXpert si quieran llamarlo, para tuberculosis. Y si es un paciente con VIH, factores de riesgo diabético, etcétera, podemos pedir tinción de tinta china para ver hongos. Criptococos, ¿no? Citoquímico viral, tinta china, antígeno de criptococos, ¿no es cierto? Podemos solicitar dependiendo del escenario clínico. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿ok? El diagnóstico diferencial, todo lo que ustedes pueden imaginar, meningitis viral, rickettsiosis, hemorragia subaracnoidea, y eso con el tiempo van a ir afinando su experiencia. Si es un perfil típico de infección viral, hay una pleocitosis linfocítica. ¿Qué más? Eso con relación al líquido cefalorraquídeo. Tratamiento. Esto es clave, doctores. Este cuadradito de Harrison. Menos de recién de un mes de vida, AMPI y cefotaxima. Los neurólogos pediatras, los neonatólogos, los intensivistas pediatras de ahí, ¿no? AMPI, cefo. 1 a 3 meses, AMPI, cefotaxima o ceftriaxona. Niños inmunocompetentes más de 3 meses, menos de 55. Aquí entran los adultos. ¿Qué? Ceftriaxona más vancomicina. 2 gramos vancomicina en una concentración, ¿no? En base a la tasa de filtrado glomerular. Más de 55 años, eso quería que corroboren por favor en Harrison. Cuando lean la parte de listeria, ¿dónde está listeria? Acá dice más de 60 años. Listeria monocitogenes, más de 60. Pero cuando va uno al tratamiento, acá, nos dice más de 55 años. Y ahí, aparte de ceftriaxona más vancomicina, añadimos ampicilina. ¿Ok? Más de 55 y adultos de cualquier edad con alcoholismo u otras enfermedades debilitantes, dice, añadir ampicilina. ¿Ok? Entonces, en pacientes con meningitis de origen nosocomial, obviamente, ¿por qué dice nosocomial? ¿Se acuerdan la meningitis postquirúrgicas? ¿Cuál era el agente etiológico? Streptococcus Postquirúrgico. pneumoniae. No, 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 no. Streptococcus fractura. No, no, no. Postquirúrgico. Estafilococcus. Staphylococcus Eso, muy bien, doctores. Staphylococcus aureus, posquirúrgica, posquirúrgica. No sé, eso, muy bien. Es bueno repetir, equivocarse, es bueno. Staphylococcus Doctor, aureus. doctor, perdón. Perdón, es que, o sea, cuando es fractura de cráneo, o sea, cuando está abierto es estreptococo, neumococo, pero en este caso postquirúrgico, doctor, es Staph aureus, ¿no? Exacto. Cuando es abierto por la piel, ¿no ve? Cuando es Sí, fractura doctor, sí, expuesta doctor. por la piel, Cuando la aún, colonización y la piel ingresa. Cuando es posquirúrgica, intervenciones neuroquirúrgicas, ahí son estafilococos. Muy bien, está bien, perfecto. Es bueno equivocarse, tranquilos. Y nos hemos quedado acá, ¿no? Y para el Staphylococcus aureus, ¿cuál es el antibiótico de elección? vancomicina. Ya, si tiene lesión renal aguda, tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 30, 20, digamos, que cubre. Diclofenac. Muy bien, tan capísimos, linezolid, perfecto. Por eso acá dicen, ¿no? Para meningitis postraumática o después de la cirugía neurológica, añadimos vancomicina. ¿Ok? Aquí ya somos más agresivos. AMPI más ceftazidima, ceftazidima. Con ceftazidima, ¿qué está queriendo cubrir? Neumococo, ¿no, doctor? No, 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 no. Pseudomonas, doctor. Eso, muy Pseudomonas. bien. Pseudomonas. ¿Cuál es la cefalosporina antipseudomona? Ceftazidima. Ceftas. Imipenem, carbapenem, todo. Exacto, ¿ok? Entonces, por eso está, porque es nosocomial. Quiere cubrir pseudomonas. Más vancomicina. Para cubrir
Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Ok? Así es bonito aprender, ¿no? No es de memoria, no, meningitis en origen nosocomial, AMPI con Cefta, banco, no. ¿Por qué? ¿No? Porque está cubriendo pseudomonas, porque es nosocomial. Recuerden, cuando el hospital tiene bacterias más agresivas que en la comunidad, que en la casa, que en la sociedad. El hospital tiene bacterias más agresivas. Y dentro del hospital, ¿qué servicio creen que tiene bacterias más agresivas, más multidrogos resistentes? Neuro, cardio, cirugía, trauma. Neonatólogo. Terapia intensiva. Neonatología. Terapia intensiva. Terapia intensiva, ya sea pediátrica o de adultos. Ahí tenemos, pues, han debido de escuchar el Stenotrophomonas maltófila, Acinetobacter baumannii, difícil de curarlos. Y no les decimos Acinetobacter, les decimos Acinetobacter, ¿no? Porque pues, se los lleva a los pacientes. O sea, entra por cetoacidosis, entra por un hematoma epidural, ¿no? Un neuro, digamos, ¿no? Estamos hablando, entra por meningitis, ya le damos su ceftriaxona, vancomicina, 30 años. Intubado, listo, neumonía por Acinetobacter. Y pues eso es malo, ¿no? Y sería un bonito estudio de las neumonías por asociada a ventilación mecánica. ¿Cuántos generan Acinetobacter? ¿No? Y de esos Acinetobacter, ¿cuántos sobreviven? Bueno, aquí tenemos las dosis. No creo que les pregunten, esto es más pedia. Para pedia tienen que aprenderse las dosis de fármacos más utilizados, ¿no? Ceftriaxona, paracetamol, ibuprofeno, amoxi, ibuprofeno. No se van a aprender, no sé, de metronidazol, nafcilina, ¿no? O sea, de medicamentos frecuentemente usados. De esos tienen que aprender en pedia las dosis pediátricas. Muy bien, meningitis extrahospitalaria la dominamos, ceftriaxona, cefepime, metronidazol, sobre todo para los anaerobios, bla, 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 esto ya lo están dominando. Tratamientos específicos, ¿no? Para sensibles a la peni, ceftriaxona, Streptococcus pneumoniae, ceftriaxona, por eso damos ceftriaxona, para bacilos gram negativos específicamente para pseudomonas, excepto pseudomonas, ceftriaxona, ¿no? Para cubrir pseudomonas, ceftazidime o cefepime o carbapenémicos, específicamente el meropenem. Todos los carbapenémicos son antipseudomona. Hay una, doctores, que no es antipseudomona. ¿Cuál es? De los carbapenémicos. A ver, algún crack. Ya estamos terminando. El imipenem. No. Está cerca, La cerca. ceftriaxona. No, carbapenémicos. No. La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación. ¿Cuál? Meropenem. No. Meropenem. Mira, escuchen pues, doctores. Todos los carbapenémicos son antipseudomonas. Hay una que no cubre pseudomonas. Ertapenem. Eso. Muy bien, doctores. ¿No? Bien. Sí, está bien. Bien, doctores. Pues para Staphylococcus aureus, si es sensible nafcilina y si es resistente banco, ¿no? Para Listeria monocitogenes AMPI. Aquí dice magenta. Haemophilus influenza, ceftriaxona. Streptococcus calectea, penicilina. Bacteroides fragiles, metronidazol. Fusobacterium, ¿se acuerdan? Fusobacterium del síndrome de metronidazol. ¿Ok? Metronidazol. Muy bien, doctores, hemos terminado con esto. La dexametasona, que ya la habíamos comentado, 20 minutos antes del tratamiento. Esta disminuye la resistencia a la reabsorción de líquido cefalorraquídeo, disminuye la inflamación. Sobre todo, al disminuir la inflamación meningia, disminuimos las secuelas neurológicas. Eso, ¿ok? Esta dosis, escucha, ¿no? Creo que cada escuela maneja diferentes dosis, ¿ok? Había unos 8 cada 8, diferentes protocolos salen, pues, ¿no?
Pero para Harrison nos dice 10 miligramos de dexametasona y de 15 a 20 minutos antes de la primera dosis del antimicrobiano. Y se repite cada 6 horas durante al menos 4 días. Dosis altas, ¿no? Muy, muy altas. Cada 6 horas para asegurar penetración fiebre de la vancomicina, bla, 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 bla. Esto incluso puede dar antibióticos intratecales, ¿no? En apoyo con neurocirujano. Si un paciente tiene hipertensión endocraniana, esto lo vamos a ver en traumatismo craneoencefálico, vamos a ver todos los manejos de hipertensión endocraniana, las soluciones del manitol, hiperpolarizante, cuándo está indicada la craneectomía descompresiva, en el apoyo con el neurocirujano, etcétera, cuándo está indicada la hiperventilación, lo vamos a profundizar en hipertensión endocraniana, este tema. Meningitis viral, ¿no? Lo mismo, puede tener la misma clínica, pero lo que tienen que saber es los virus más comunes, ¿ok? Los virus más comunes. Esto es de Estados Unidos, por si acaso, ¿ok? Estos cambian, estos agentes etiológicos. Miren acá lo común, dice enterovirus, varicela zoster, herpes simple tipo 2, Epstein-Barr y otros. Menos común, citomegalovirus y otras. Diagnóstico laboratorial, acá necesitamos el PCR. Cuando tenemos un citoquímico vamos a tener una pleocitosis a predominio de linfocitosis con bajas concentraciones de glucosa. En algunos casos, no siempre, no tienen buena rentabilidad diagnóstica el líquido cefalorraquídeo. Por eso es importante el panel de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que les había mostrado en los varios laboratorios en Bolivia que tenemos que nos pueden ayudar. Entonces acá, repito, la PCR es importante. La PCR nos va a ayudar a ver qué virus está ocasionando. El cultivo viral, serología puede ser, pero es teoría, ¿no? Teoría ya, pero la parte práctica es la PCR. La neuroimagen, radiología, pues es importante en datos de hipertensión endocraniana. Causas virales específicas, enterovirus, la causa más frecuente de meningitis viral, arbovirus, las meningitis por herpes simple, la segunda causa más importante viral, en otros países la primera causa por herpes simple, ¿no? En algunos países. Varicela zoster, VIH, parotiditis y el tratamiento, ¿no? AINES hospitalizar y el aciclovir, ¿no? ¿Se acuerdan? Ceftriaxona, vancomicina, ¿no ve? No, es que puede ser encefalitis, que puede ser viral. Listo, aciclovir, ¿ok? Aciclovir. Ahí tenemos las dosis de 15 a 30 miligramos cada 3 días, de 15 a 30 miligramos kilogramo día, ¿ok? Puede continuarse por vía oral y esto es sobre todo con el libro de Sanford, se van a guiar, ¿ok? Cuando estén en la urgencia, medicina interna, en neuro, etcétera, el libro de Sanford de antimicrobianos es la clave para titular la dosis y los días de tratamiento. Meningitis subaguda, aquí cambian las causas. ¿Cuál es la causa más frecuente de meningitis subaguda para el examen de la residencia? Mycobacterium tuberculosis. Con eso es suficiente. Datos de laboratorio. Como es tuberculosa, esta tiene menor concentración de proteínas, miren, menos concentración de glucosa, perdón, y mayor concentración de proteínas. Eso es la clave. Pero tampoco esto es, pucha, ya con esto voy a hacer el tratamiento antituberculoso. No, necesitamos obtener líquido cefalorraquídeo. Y para eso vamos a mandar a cultivo para Mycobacterium y la extinción del Ciel-Nielsen. Y lo más importante, doctores, para esto es el PCR, ¿ok? El famoso GeneXpert, el PCR, en nuestro medio lo tenemos. Líquido cefalorraquídeo de características micóticas. Vamos a tener mayor concentración de proteínas, pero igual, el diagnóstico es por antígeno, la reactividad del antígeno del criptococo en líquido cefalorraquídeo. Para meningitis sifilítica, aquí tenemos la prueba por hemaglutinación. Y lo mismo aquí vamos a tener pruebas de los laboratorios de investigación en cuanto a las BDRLs. Tratamiento para la meningitis tuberculosa, todo lo que tenemos en nuestro primer esquema, que lo vamos a repasar esto en salud pública, pero ustedes ya saben, isoniazida, rifampicina, piracimina, tambutol, piridoxina, ¿no? En esta parte y su corticoide. Meningitis por Cryptococcus neoformans, anfotericina B, ¿ok? Anfotericina. Para histoplasma capsulatum, igual, anfotericina. Para meningitis, fluconazol, ¿ok? Fluconazol. Para meningitis sifilítica, penicilina G acuosa, principalmente. ¿Qué deben de recordar para la residencia? La causa más frecuente, Streptococcus pneumoniae. Neisseria meningitidis, el rash,
petequias, ¿ok? En asilos, escuelas. Hemófilos influenza tipo B, listeria monocitogenes. Hay una parte del libro que dice más de 55 años, hay otra parte que dice más de 60 años. Añadir tratamiento con ampicilina, ¿ok? Para etiología para intervenciones post-neuroquirúrgicas, Staphylococcus aureus, y aquí añadimos vancomicina, todas estas rodeadas de corticoides. Presentación clínica, acuérdense, la irritación meningia puede venir con la triada. ¿Cuál era la triada, doctores, para meningitis? Estamos terminando la clase. Alea, fiebre, rigidez de nuca. Muy bien. Y signos de irritación meningia, Brunskiski-Kerning y otras, ¿ok? Datos de hipertensión endocraniana, no se realiza la punción lumbar hasta que bajemos los datos de hipertensión endocraniana. Examen físico, Kerning, Brunskiski, estado neurológico. La punción lumbar es importante para el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para cultivos, citoquímico, cultivo, citológico, tinta china, antígeno para criptococo y sobre todo el PCR. Tratamiento inicial, administración inmediata de antibióticos, pero antes se debe tomar la muestra, ¿ok? No se espera el resultado del líquido cefalorraquídeo. Se inicia lo más temprano posible. Complicaciones, hidrocefalia, abscesos, trombosis. La meningitis viral, hay una pleocitosis linfocítica con glucosa normal y una elevación moderada de proteínas. Cuando es tuberculosa o fúngica, esto es al revés, puede ser linfocítica, pero con elevación importante de proteínas y con glucosa baja. ¿Ok? Los datos epidemiológicos nos ayudan a conocer la prevalencia y los factores de riesgo. Dentro de la fisiopatología, sabemos que viene de la cavidad nasal, ¿no? De la nasofaringe pasa al sistema nervioso central. También podemos tener manifestaciones atípicas, ¿ok? Muy bien, doctores, hemos terminado la clase. Ahora sí, los dejo libre. Buen resto de fin de semana. Mañana, si desean, no estudien, no repasen nada, distráiganse. Y el lunes nos vemos. No me acuerdo si endocrino. Les voy a enviar, ¿ok? Les voy a avisar por el grupo. No tienen simulacro, así que tranquilos. Y pues diviértanse. Bueno, descansen, descansen. Buen resto de jornada.